Mis hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro discipulado. Recordemos que estamos viendo nuestro manual, ¿sí? Número 10 y que lleva por nombre Cristo el modelo, su persona. Y hoy precisamente el Señor nos va a estar hablando de expresar a Cristo. Estamos aprendiendo de su persona, pero no solamente recordemos lo que en este manual el Señor ha estado hablando, que no es aprender de Cristo, sino es aprender a Cristo. Y quiero volver a recalcar esto, ¿verdad? Que cuando dicen, ven, te voy a enseñar a hacer arroz, es que es una ejecución. No nos dicen, aprende, te voy a enseñar o te voy a decir, ¿verdad? Cómo se debe de hacer el arroz. Y pues te pueden dar así la receta. Pero cuando nos dicen, te voy a enseñar a hacer arroz, es porque me están llevando, vamos a la cocina y dicen, mira, se pone el arroz así, lo lavas, pones un recipiente y bueno, y dependiendo si lo queramos frito o simplemente sin grasa, ¿verdad? Que es hervido, etcétera, dependiendo, pero ya es una ¿qué? Es una ejecución y estamos viendo cómo se hace para que nosotros lo estemos haciendo, ¿qué? Igualmente, aprendemos a. Entonces, Cristo se está mostrando, se está revelando a nosotros a través del discipulado y bueno, y a través de todas las enseñanzas que tenemos como iglesia, ¿verdad? Se está revelando para que aprendamos a Cristo, no que aprendamos de Cristo, porque para eso pues lo podemos aprender en un instituto bíblico, podemos aprenderlo en la escuela, que hay escuelas religiosas, etcétera, y que nos van enseñando quién era él, quién fueron sus papás, etcétera. No, pero aquí es aprender a Cristo, ¿para qué? Para estar haciendo exactamente igual que él, porque Dios lo dejó como modelo para que tú y yo sepamos y veamos que sí es posible vivir aquí en esta tierra, en este mundo, pese a todas las circunstancias, como verdaderos hijos de Dios y estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra, porque el reino de Dios, cuando nosotros nos presentamos en algún lugar, así como nuestro Señor Jesucristo dijo, el reino de Dios entre vosotros está. ¿Por qué? Porque Él estaba ahí y Él era el reino de Dios. Así que tú y yo a eso hemos sido mandados y hemos sido, llamados también para que donde nos encontremos el reino de Dios se establezca. ¿Pero por qué? Porque estamos expresando a Cristo, porque hacemos igualmente que Él, ¿ok? Entonces hoy la lección se llama precisamente expresando a Cristo. Y empezamos con nuestras preguntas a reflexionar. Aquí les voy a pedir, mis hermanos, que a quien yo les diga la pregunta, me manden en mi WhatsApp personal la respuesta a la pregunta que yo les hice, ¿ok? La primera pregunta es para el hermano Gastón y dice así: ¿es posible para una persona expresar a Cristo? ¿Cómo y por qué? La pregunta número 2 va para la hermana Lulú. ¿Expresar a Cristo es una demanda o es una opción? ¿Amén? Pregunta número 3 es para la hermana Irene. ¿En qué medida consideras que tu vida expresa a Cristo? Amén. Entonces, espero sus respuestas, mis hermanos. Nuestro texto a memorizar lo encontramos en Colosenses 3:4, que dice de la siguiente manera: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, en gloria. Una vez más, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. ¿Y qué es esto? Aquí nos lo dice muy claro el Señor. Cuando Cristo, nuestra vida, lo esté manifestando, entonces también nosotros vamos a ¿qué? A estar manifestados con Él en esa misma gloria.
es decir, igualitos. Cristo vive en mí y por eso yo lo puedo expresar, porque vive Cristo en mí y en consecuencia Connie ya no es la que anda a su voluntad, sino que la voluntad, el pensar y el sentir de Connie es el mismo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él vive en mí y yo me alimento de todo lo que Él me da a través de las diferentes enseñanzas, porque ahí es donde Él se está revelando. Entonces eso yo lo estoy aprendiendo, lo estoy aprendiendo a Él y en consecuencia yo ejecuto igual que Él. Amén, mis hermanos. Bueno, veamos el contenido de la lección. Nos dice que precisamente en la lección anterior se podía notar que uno de los grandes problemas de la iglesia de Éfeso, si recordamos que estuvimos viendo acerca de la iglesia de Éfeso, fue dejar de ver que el modelo, es decir, dejaron de ver a Cristo, ¿sí? Y esto les impedía vivir de acuerdo a su naturaleza, porque la iglesia de Éfeso era una iglesia como tú y como yo, que ya nos habíamos convertido, que ya habíamos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Rey, ¿sí? Como el que nos gobierna. Disculpen ustedes, mis hermanos. Como el que nos gobierna y que Él es el que dirige nuestras vidas. Entonces, la iglesia de Éfeso dejó de ver esto, dejó de ver al modelo y dejó de entender que Él, Cristo, era el que dirigía sus vidas. Entonces, simplemente ya no actuaban conforme a la naturaleza que ya tenían porque habían nacido de nuevo, sino que estaban haciendo exactamente como los demás gentiles, es decir, como las demás personas. Amén. Dice que a pesar de que eran personas convertidas, nacidas de nuevo, su estilo de vida era igual que los demás gentiles porque no habían aprendido a Cristo, no aplicaban en sus vidas la vida de Cristo. Jesucristo no llegó a ser su vida, no la habían hecho parte de ellos, por eso no sentían la necesidad de expresar a Cristo, lo cual los llevó a vivir de acuerdo a la forma que ellos creían que era la mejor. Ellos, fíjense qué importante, recordemos una vez más que cuando nosotros nacemos de nuevo, ahí en las aguas queda sepultada nuestra vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa. Y al haber resucitado juntamente con Cristo, es decir, cuando salimos de las aguas en ese nuevo nacimiento, la naturaleza de Cristo es puesta en nosotros, la naturaleza de Dios. Y como Dios es santo y es perfecto, ahora esa es la naturaleza que nosotros tenemos, ser libres de todo pecado y que no vamos a poder practicar el pecado porque nuestra naturaleza está en Dios. Y como Dios no hay en Él nada de pecado, tampoco lo hay en nosotros. Pero eso lo debemos de entender, lo debemos de vivir, ¿sí? Por eso tan importante también lo que el Señor ha estado hablando en este tiempo de saber recibir. Si tú y yo no sabemos recibir esa realidad de Dios, de que somos unas nuevas criaturas y que ya tenemos su naturaleza, simplemente como la iglesia de Éfeso, por no haberlo entendido, pero sobre todo por no haberlo recibido y hacerlo propio, hacerlo su vida, por eso es de que ellos andaban como andaban en todo el mundo y no se veía la diferencia. Y es lo que pasa todavía en la iglesia, ¿verdad? Que muchas veces dicen, mira, quiere que yo sea cristiano o que yo me convierta, pero pues como está él o ella está igual o peor que yo, porque no ven un cambio. Entonces dicen, ¿cuál es la diferencia entre los demás y tú que dices que tu Señor es Cristo? Pues yo te veo que haces exactamente igual, eres igual de chismosa o chismoso, eres pleitista, tienes celos, envidia, egoísmo, o sea, tantas cosas, eres impuntual, mentiroso, irresponsable. O sea, entonces, ¿cuál es la diferencia? La iglesia de Éfeso no lo entendió, no hizo su vida esa
promesa, ya lo que Dios nos le había dado. Y eso es lo que está pasando todavía en la iglesia. Tú y yo realmente hemos hecho vida lo que Dios ya hizo con nosotros al haberlo aceptado como nuestro Señor. Realmente Él es nuestra vida. Y aquí quiero poner el ejemplo en las relaciones, por ejemplo, de esposos o de novios o inclusive padres e hijos, ¿verdad? Que decimos, es que tú eres mi vida, para decir que Él es lo máximo y que nuestro existir es con base o en base o gira alrededor de esa persona, llámese esposa, esposo, novio, novia, hijo, ¿sí? Y que nuestro mover tiene que ver, y la raíz es esa persona, porque es nuestra vida, es lo que queremos, es lo que adoramos. Ahora el Señor, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, es eso, es nuestra vida Cristo. Entonces mi vida va a ser ¿qué? Cristocéntrica. Todo lo que yo voy a hacer va a ser en torno y va a girar en la persona de Cristo. Y ahí es donde se va a ver la diferencia. ¿Por qué? Porque Cristo lo estoy haciendo en mi vida. Y como yo sé que mi Señor dice que hable verdad, pues es lo que yo siempre voy a hablar y no voy a decir ninguna mentira. Como Cristo dice que debemos de amar a nuestros enemigos, yo no voy a andar en pleitos ni voy a caer en provocaciones. Aun cuando me saquen la lengua, yo siempre voy a orar, y si está en mis manos ayudar a esa persona, inclusive porque aunque me haya hecho daño, lo voy a hacer, ¿sí? Y ahí es donde vamos a expresar que realmente Cristo es nuestra vida, que Él, ¿sí? Lo estoy aprendiendo a Cristo, y que yo entendí que Él es el que ahora vive en mí, y entonces yo ya no ando por mis deseos, por mi propia voluntad y por mi conveniencia, no, yo ando como anduvo Él. Amén, mis hermanos. Bueno, prosigamos. Y fíjense lo que aquí nos dice el Señor, la importancia de la naturaleza de Cristo. Aquí lo importante para ti, que ya te bautizaste, que ya naciste de nuevo, que bueno. Y los que todavía no lo han hecho, aquí nos los dice, la importancia de la naturaleza de Cristo, porque recordemos que esa naturaleza, esa genética es implantada al momento de nacer de nuevo. ¿Ok, mis hermanos? Bueno, dice, la escritura en primera de Juan 3:9 señala lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios, por eso lo importante del nuevo nacimiento, por la naturaleza, mis hermanos, ¿sí? Una vez más, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por eso lo importante de la naturaleza, que esa naturaleza de Dios está en ti, y cuando ya está en ti, no puedes hacer otra cosa que no sea lo que hace el Padre, porque tu naturaleza viene de una simiente incorruptible, santa y perfecta. Por eso ya no podemos practicar el pecado. Nos dice aquí que el que es nacido de Dios tiene una vida nueva en Cristo, porque la naturaleza de Cristo le ha sido puesta en él. Esto lo confirma el apóstol Juan cuando se refiere a los hijos de Dios. Esto lo vemos en Juan 1:13, y dice, los cuales, o sea, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú y yo nacimos ciertamente de sangre, de voluntad de carne y de varón, pero eso es en lo terrenal. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y nos bautizamos, ¿sí? Pero con ese entendimiento de que ahora yo ya no voy a hacer mi voluntad, sino que es la voluntad de Dios, y me someto al gobierno de Dios, ¿sí? Ahí nacemos de nuevo. Entonces aquí el Señor dice, no, ya no están naciendo ustedes de sangre, de carne, de la voluntad de un hombre,
¿sí? Sino que están naciendo de la voluntad mía, así como nació nuestro Señor Jesucristo, que le dijo a María, ahí va el Espíritu de Dios va a posar en ti y vas a traer al mundo el Hijo de Dios. ¿Por qué? Por voluntad de Dios y del Espíritu Santo que fue engendrada María. Y ahí fue puesta la genética del Padre en Cristo Jesús. Así nosotros cuando nacemos de nuevo, no nacemos en la carne. De hecho, no se nos quitan años, ¿verdad? Seguimos exactamente igual aparentemente. Pero ya estamos naciendo a una novedad de vida porque estamos naciendo de la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios es implantado en nosotros y es el que nos capacita precisamente para que podamos andar exactamente también como Cristo anduvo aquí en la tierra. Él estuvo sometido y expuesto a todo lo que ahorita también nos exponemos, tratar con malvivientes, con gente muy pecadora, con prostitutas, ladrones, había violencia, tuvo enemigos, todo lo que vivimos ahorita, mis hermanos, él también lo pasó y creo que hasta peor en aquellas épocas. Pero en él no se halló pecado alguno. Nos mostró que sí se puede vivir aquí en la tierra, pero haciendo las cosas como se hacen en el cielo. Entonces, por eso es tan importante aprenderlo a él para estarlo expresando, ¿sí? Entonces, espero haberme dado a entender y no tenemos ningún pretexto de que se puede, ¿sí? Y si usted dice, es que no se puede, Dios dice que sí se puede y si Dios dice que sí, es sí. Solamente falta que nos dispongamos, que nos determinemos. Eso sí es lo que hace falta. ¿Sí? Ok, prosigamos, mis hermanos. Dice, todo hijo de Dios debe saber y entender que en el momento en que nacemos de nuevo, la naturaleza de Cristo, es decir, la semilla, la simiente de Dios, que ya les expliqué, es puesta en nuestras vidas. En el nuevo nacimiento que culmina con el bautismo en agua, experimentamos un cambio de naturaleza, pasamos a nueva vida. Y esto ya se los expliqué. A partir de la implantación de la simiente de Cristo se comienza, fíjense lo importante, al haber sido implantada la naturaleza de Cristo, dice aquí, comienza una relación permanente y continua con la persona de Cristo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Ir todos los días a las Escrituras, ¿verdad? Que ya nos habló el Padre de estar en una relación constante con Él y en oración permanente. A través también tenemos que estar en esa relación a través de los servicios, los cultos, los discipulados, los congresos, el adiestramiento. El Señor siempre está ahí. Es cuestión de que nosotros lo entendamos y permanezcamos en forma permanente, válgase la redundancia, y continua en todo lo que el Señor nos habla. Dice que en este proceso donde nosotros debemos estar viendo a Cristo, quien es el modelo, y aprender a Cristo para que se produzca transformación. Nosotros vamos a hacer, como se dice, nos dicen los nutriólogos, eres lo que comes. Si comes comida chatarra, ¿qué va a pasar? O a lo mejor estás excedido de peso, pero aparte estás bofo y mal alimentado. Cuando viene alguna situación de enfermedad, obviamente tus defensas están bajas y eres muy fácil o eres muy vulnerable a enfermarte. ¿Por qué? Porque no estás bien alimentado. Lo mismo pasa en el Señor, espiritualmente. Si tú no estás bien alimentado, no has estado en una relación permanente y continua con Dios, si tú no estás viendo a la persona de Cristo para estar viviendo conforme a Cristo, ¿qué es lo que va a pasar cuando venga una dificultad? Porque Él nunca nos dijo que no vayamos a tener dificultades. Él dijo, en el mundo hallaréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Entonces sí vamos a tener dificultades, pero estando bien alimentados espiritualmente y porque estamos alimentados de Dios, vamos a poder salir adelante. Miren, nuestras defensas van a estar al máximo y vamos a salir victoriosos.
Pero ¿qué tal si no nos estamos alimentando de Dios? Nos estamos alimentando de las noticias. Que quede claro, no estoy diciendo que no las oigan, pueden estar oyendo noticias, o sea, a veces tiene uno que estar informado. Pero también qué tipo de noticias y qué tanto de noticias estamos escuchando, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos en la televisión? Estoy viendo qué, señorita Laura, estoy viendo programas de asesinatos, leo en el periódico descabezados. Eso es lo que me estoy alimentando. Claro que a veces no aparece un familiar a la hora que dijo, pues ya me estoy imaginando que ya lo descuartizaron o que ya si suena el teléfono es que me están pidiendo rescate. Somos lo que nos alimentamos espiritualmente. Por eso hay veces, mis hermanos, y con todo respeto y con todo amor se los digo, no la ven llegar ustedes. ¿Por qué? Porque no están alimentándose de donde se deben de alimentar, se están alimentando de otras cosas. Y todo lo demás que no es Dios, no es vida. Y si no es vida, ¿qué es? ¿Sí me explico? Y podrán tener a lo mejor una solución en unos días o en unas horas. Pero ¿y después? Otra vez vuelve la situación. ¿Por qué? Porque no se está en la fuente de vida. La vida eterna, la vida y vida en abundancia es nuestro Señor Jesucristo, su persona. Y Él dice, la misma... Esa misma potestad que me diste a mí, le dice Cristo al Padre, eso yo también se los he dado. Quiere decir que tenemos ese mismo poder de Dios, el mismo poder de nuestro Señor Jesucristo, esa fortaleza, esa sabiduría, porque Él dice que ya no las dio, pero entonces es desarrollarla. Pero lejos de esforzarnos, determinarnos a desarrollar todo lo que Dios nos ha dado, buscamos el camino fácil. ¿Para qué? Para que, pues porque no quiero sufrir, porque no quiero pasar el proceso, o lo quiero pasar, si es de 7 días, lo quiero pasar en 2 o en 3. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros nos perjudicamos porque Dios sigue siendo Dios, pero no permitimos entonces que Dios ahí se glorifique, que Dios trabaje en nosotros, que nos vaya puliendo y, como lo dice aquí, que Él nos vaya transformando. Queremos tener su imagen, pero no queremos hacer nada. Yo les pregunto, aquí hay varias personas que tienen un título, abogados, maestros, etcétera, ingenieros. ¿Verdad que no porque deseábamos ser abogados o maestros o la profesión que tengas, no por eso ya lo éramos? Tuvimos que pasar un proceso, ¿sí? Estudiar, someternos a evaluaciones, inclusive a un examen profesional. Pues lo mismo es, mis hermanos. ¿Cómo queremos? Imagínense algo tan grande que no tiene ni comparación, algo tan glorioso, ¿sí? Estar teniendo la vida misma de nuestro Señor Jesucristo, viviéndola nosotros, que el mundo nos vea, porque así es como van a creer que existe Dios y que es realidad, que nosotros podemos ser transformados, porque cuántos nos conocieron antes de haber nacido de nuevo, ¿sí? Y aquí hay varias personitas que me conocieron antes, ¿sí? Y ahora, a lo mejor que me ven, ya pueden ver a otra persona. Sigo siendo la misma físicamente, pero mente, alma, corazón y todo ya ha sido transformado, que todavía falta mucho, ¿verdad? Pero que no nos paramos, como dice el apóstol Pablo, no me jacto de haberlo logrado todo, pero una cosa hago, ¿qué? Prosigo a la meta. Entonces no te veas de que, ay, ya no, es que me falta mucho, es que esto, en lugar de estarte lamentando, determínate y todos los días di, hoy voy por más y gracias Dios por este nuevo día y voy para seguir siendo transformado. Guíame, Espíritu de Dios, y Señor, que sea un día santificado, que tu gloria la esté viendo, pero también que tu nombre sea glorificado a través de mi persona. Entonces, mis hermanos,
no decaigamos ese ánimo, no desistamos. Cuantas veces caigamos hay que levantarnos, pero tenemos que aprender porque, ¿verdad que los niños no toda la vida se la pasaron cayéndose y a gatas? Tarde o temprano empezaron a caminar. Entonces, ya es tiempo, levantémonos, ¿sí? Y andar. Y que nada nos saque, ni los problemas, ni nada, ¿sí? Porque vamos hacia la meta y debemos de alcanzar la imagen para lo cual nosotros fuimos alcanzados. Dios nos alcanzó, pero nos alcanzó con un propósito para alcanzar también su imagen. Amén, mis hermanos. Bueno, continuemos. Dice, en este proceso donde nosotros debemos estar viendo a Cristo, quien es el modelo, y aprender a Cristo para que se produzca esa transformación, ¿sí?, de nuestras vidas hacia la imagen de Cristo, hasta el punto que se exprese Él en nuestra vida. En Colosenses 3:4, que es nuestro texto base, dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Manifestar la naturaleza de Cristo es posible porque ya tenemos su naturaleza, entonces no hay pretexto. Cuando hablamos de expresar a Cristo es fácil entenderlo desde la perspectiva del apóstol Pablo. Fíjense qué fácil. En Gálatas 2:20 lo que dijo el apóstol Pablo, y eso es lo mismo que tú y yo decimos. Y si no lo has dicho, dilo. Pero no nomás dilo, lo digas, vívelo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Qué hermoso. Ya no vivo yo. Ahí tú que me estás oyendo, dilo con tu nombre. Yo lo voy a decir con el mío. Ya no vive Connie. Vive Cristo en mí. ¿Ok? Y ahora todo lo que vivo en la carne, o sea, todo lo que vivo en este mundo, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir, todo lo que pueda yo pasar en este mundo, lo vivo y lo vivo bien, salgo victorioso porque lo vivo en la fe, porque sé quién es el que está conmigo, sé quién es el que vive en mí, y con Cristo, ¿sí?, dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso vive Cristo en mí. ¿Y qué pasa? Yo vivo todo en este mundo, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y murió por mí, pero sabemos que resucitó y que ahora vive en ti y en mí. Amén. Dice que cuando nos determinamos a expresar a Cristo, ya no tenemos que vivir para nosotros mismos, sino para Cristo. Esto es vivir bajo su gobierno y bajo su señorío. Cuando ya me determino que ya no voy a hacer mi voluntad, sino que voy a hacer la voluntad de Cristo, eso es expresar a Cristo, mis hermanos. Ay, que tengo ganas, digo, hay muchas cosas y que quiero dejarles bien en claro, no es vivir una vida reprimida, no, y ya lo habíamos visto en otras lecciones, es porque entiendo que no, eso no le agrada a Dios. Recordemos que ya ahora ya Cristo es nuestra vida, somos cristocéntricos, ¿sí? Y que si estamos en una reunión y están hablando mal de alguien y todo, ay, oye, ¿y tú qué opinas? ¿Verdad que fulanito o fulanito es así, es acullá? A lo mejor se te cuece la boca por querer decir algo, porque a lo mejor tú fuiste víctima de esa persona, pero tú ya entiendes que Cristo, Él nunca, así le hicieran lo que le hicieran, Él nunca injurió, no dio un falso testimonio, ni nada acerca de las personas. Entonces, ahora ya no vivo yo, ya no voy a hacer mi voluntad, sino que voy a hacer lo que Cristo hizo, cómo vive, porque lo voy a expresar con mi vida
voy a expresar a Cristo. ¿Y tú qué opinas? No, no tengo nada que opinar, inclusive de una manera determinada, pero con amor, el ubicar a las personas y el que no es necesario estar hablando de alguien y sobre todo que está ausente, ¿verdad? Y aunque estuviera presente o lo que sea, no es la manera correcta. Entonces, ahí es donde cuando nosotros nos determinamos, miren, en automático nosotros hacemos a un lado eso. Yo les he dado testimonio de que yo era una persona que decía a veces que me molestaba y a veces inclusive no molesta si llegaba a decir alguna mala palabra, en fin, como jarocha, como dicen, ¿no? La cultura. Pero desde que yo conozco a Cristo y yo me vuelvo a Él, de verdad me cuesta, o sea, digo, y no debo decir que me cueste, porque no, pero ya no me sale, o sea, me costaría trabajo el poder decir una mala palabra, luego me dicen, ay, di, porque hay palabras que puede uno decir que no se oyen tan mal y luego, no, es que yo no puedo decirla, pero ay, ¿qué tiene de malo? Pues no, no tiene de malo, pero de veras, mis hermanos, ni siquiera me sale, ¿sí? No sé por qué, pero hago de cuenta que me ponen un candado, no puedo, no me sale, no es porque me reprima, es que por más que quiero, o sea, como que no me sale de aquí, y verdad que a veces cuando dice uno sus palabrotas hasta le salen del alma, pero a mí ya no me salen. ¿Por qué? Porque lo he entendido, es gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, pero no nada más es en mí, es en todos, pero hay que determinarnos y estarnos alimentando de Él. ¿Para qué? Para estar firmes, saludables, fuertes espiritualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que edificarnos, pero también debemos edificar a los demás. Pero si yo no estoy fuerte, ¿cómo puedo edificar a otro? ¿Cómo lo puedo sostener? Amén. Pero darme a entender, mis hermanos. Prosigamos. Dice que la característica sobresaliente de las personas que no han nacido de nuevo es el egoísmo, totalmente, ¿verdad? Viven para sí mismos, todo lo que hacen es para ellos, para su propio beneficio. Si trabaja, es para sí. Si estudia, es para sí. Si compra o vende, es para sí. Todo es para sí. Ellos son el centro de su vida. Por todo eso, por eso todo lo que hacen es manifestar su naturaleza. ¿Verdad? Cuánta gente y abunda personas. Y a veces no pareciera que no, pero cuánto egoísmo hay en las personas. ¿Por qué? Porque piensan nada más en ellos. No hay empatía, no hay misericordia, ¿sí? Porque todo es yo. Es que yo me sentí, inclusive, ¿verdad? Ay, es que yo no te hablo porque yo me sentí porque dijiste eso. O sea, todo gira alrededor. Son víctimas porque es el yo, ¿sí? Pero eso es cuando nosotros simplemente no hemos entendido que ya tenemos una nueva naturaleza y lo que somos en Cristo. Pero nos dice aquí también, pero toda persona que nace de nuevo es Cristo el centro de sus vidas y por lo tanto viven para Él. Si toman alguna decisión, la toman en base al propósito de Él y no al de sus propios deseos. Por eso es que expresan a Cristo y no su naturaleza, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Que todos, conocemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y si todavía no lo sabes, el propósito de Dios para tu vida y para la mía es que seamos conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Dios, que tengamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos los dice, cuando nosotros, nuestra vida es cristocéntrica, ya no es lo que yo quiera, ¿sí? Es lo que quiere Dios. Y que nuestra vida es cristocéntrica y que las decisiones que tomamos las tomamos conforme o en base al propósito de Dios, al propósito de Cristo, a sus deseos. Y como el propósito de Dios es que tenga la imagen de Cristo, aquí viene lo mismo, el ejemplo,
Si hay una persona que te hizo daño, ya hace poco o mucho, y tú tienes la oportunidad también, se te presenta inclusive de poderte, como dice el mundo, desquitar, tú lo vas a hacer. Si a lo mejor tu anterior naturaleza te sigue gobernando, a lo mejor sí lo haces, porque hay personas que sí son medias vengativas o no por venganza, vamos a darle un escarmiento para ver si así aprende. Pero cuando nosotros nos determinamos a expresar a Cristo y nuestra vida es cristocéntrica porque entendemos y aceptamos que Él vive en nosotros, que dice Cristo. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que yo tenga la imagen de Cristo. ¿Y qué dice Cristo ante esta situación? Que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, y si hay oportunidad de ayudarlos, hay que ayudarlos. ¿Y qué pasa? Esa persona que te hizo daño, tú tienes una oportunidad de brindarle un apoyo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo que dice Cristo. Si realmente Cristo es tu vida, si realmente tú eres cristocéntrica y si realmente te has determinado a expresar la imagen de Cristo. Así de fácil. Espero haberme dado a entender, mis hermanos. Amén. Bueno, continuemos. Dice, ya casi vamos a terminar. El nacido de nuevo no expresa a Cristo como producto de aprender nuevos hábitos o normas de conducta. Fíjense, el nacido de nuevo no expresa a Cristo como producto de aprender nuevos hábitos, porque Cristo no son hábitos, no son normas, no es aprenderse el manual de Carreño, ¿sí? O poner dones y talentos, o por haber recibido seminarios, talleres acerca de Cristo, ¿sí? Él expresa a Cristo, o sea, el nacido de nuevo expresa a Cristo porque tiene su naturaleza, o sea, la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo. Expresar a Cristo no es fruto del esfuerzo humano, sino fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu en sí es la expresión de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Amén, mis hermanos. Entonces, el nacido de nuevo, ¿sí? Va a expresar a Cristo por la naturaleza que ya está implantada. Así, miren, en forma natural, así como a veces estornudamos, porque es algo natural, así se tiene que estar expresando Cristo en nosotros. No es que lo aprendamos, le repito, como el manual de Carreño, tienes que sentarte de esta forma, agarrar así los cubiertos, tienes que decir por favor, tienes que decir gracias, porque hay veces que hasta se te olvida, ¿sí? Y eso lo aprendes ya como de cajón, de rutina, y hay ocasiones que dices, si quiero lo hago, y si no, no, y no tengo ganas de estar tan educado, ¿sí? Entonces eso no es, porque entonces estaríamos haciendo supuestamente como Cristo, pero desde una perspectiva y desde un esfuerzo humano, y eso te va a desgastar, te va a hacer carga, ¿sí? Y lejos de hacerlo de una forma natural, con gusto, con gozo, porque tú quieres agradar a tu Padre, eso te va a hacer carga. Es simplemente porque has entendido la naturaleza de Dios está en ti, como su naturaleza es perfecta y santa, así tú vas a actuar naturalmente, y porque eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios es el que te va a estar guiando. Amén. Ya por último nos dice, mis hermanos, que cuando aprendemos a Cristo sucede en nuestra vida lo que sucedió con el apóstol Pablo, cuando expresaba, ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Dentro del plan eterno de Dios, Él ha planificado tener una familia de muchos hijos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Fíjense qué hermoso. Y tú y yo, Dios nos habló precisamente para que seamos de esos hijos que formen su familia. Qué privilegio tenemos, mis hermanos, pero no nada más nos quedemos con ese privilegio. Tenemos que ganarnos ese lugar en esa familia. ¿Cómo? Desarrollándonos, determinándonos a estar obedeciendo al Padre, pero también no siendo egoístas, porque ya lo que a nosotros nos fue dado, también Dios quiere que nosotros le demos a los demás. Entonces, así es como nosotros tenemos que estar
llevando las buenas nuevas, porque qué hermoso que ahora tú perteneces a la familia de Dios, pero también hay otros que el Padre ya, todos los que estamos aquí plantados en la tierra, Dios quiere que procedamos al arrepentimiento y que nos volvamos a Él, y obviamente que sean también hijos de Él y parte de su familia. Si te das cuenta lo que significa, que Él quiere, dice aquí, que seamos muchos hijos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso quiere decir que Jesucristo es nuestro hermano, ¿sí? Primero Él era el unigénito, ahora Él es el primogénito, dice la Escritura, entre muchos hermanos. Pero Él es el modelo y debemos de verlo, porque el Señor solamente va a reconocer a aquellos que tengan su misma imagen, los que estén conforme o conformados a la imagen de Cristo. Ya por último nos dice, debemos quitarnos la idea de que escuchamos su palabra y su revelación solo para conocer de Cristo. Recordemos que las Escrituras nos demandan que su naturaleza se debe de expresar en nosotros. Esto es lo que realmente significa aprender a Cristo, estarlo expresando, su naturaleza misma en nuestra vida y con nuestro estilo de vida. Miren, lo que van a estar viendo es a Cristo, a Cristo, a Cristo. Y entonces sí, el mundo, las naciones, tu familia, tus vecinos van a creer de ese Dios del que tú hablas, porque lo van a estar viendo en ti, porque hay congruencia entre lo que tú haces y lo que tú dices. Amén. Y como tú hablas de un Dios bueno, tú eres bueno. Como hablas de un Dios misericordioso, tú eres misericordioso. Como hablas de un Dios perfecto, tú eres perfecto. Y no la perfección que dice el mundo, sino la perfección de Dios, ¿sí? Entonces, como tú hablas de un Dios de prosperidad, ven que hay prosperidad en tu vida. Y prosperidad no nada más es dinero, es paz, es armonía también en tu familia, ¿sí? Son muchas cosas, mis hermanos. Entonces, es a lo que hoy el Señor nos ha hablado, que debemos de estar expresando a nuestro Señor Jesucristo con toda nuestra manera de vivir. Amén, mis hermanos. Pues esta fue nuestra lección hermosa, ¿verdad? Como todas, pero siempre el Señor nos trae más y más. Qué hermoso es, y le damos gracias a nuestro Señor por su amor y su misericordia, porque Él se revela sin ningún límite, mis hermanos. Los límites solamente los ponemos nosotros. Amén. Pues me gozo, les bendigo, y ya les comento que a partir de la próxima semana se retoman los grupos de comunión familiar, o sea, el discipulado presencialmente. Entonces estaré mandándoles ahí un mensajito y todo, pero podríamos estarnos viendo ya el próximo sábado aquí en la casa de ustedes, en mi casa, a partir de las 6 de la tarde. Amén, mis hermanos. Bueno, les bendigo y que tengan una excelente noche. Hasta luego.